La historia del origen de la policía no comienza con uniformes, patrullas ni leyes modernas, sino con las primeras comunidades humanas que intentaban sobrevivir y convivir en grupos cada vez más grandes. En sociedades primitivas, la seguridad dependía principalmente de la familia o de clanes que se organizaban para protegerse de amenazas externas y resolver conflictos internos. A medida que las aldeas se transformaron en ciudades, surgió la necesidad de crear formas más estructuradas de vigilancia, pues ya no bastaba con la fuerza de un líder o la cooperación espontánea de los habitantes. En civilizaciones antiguas como Mesopotamia, Egipto y China, se desarrollaron funciones dedicadas a custodiar templos, supervisar mercados y mantener el orden en eventos públicos. Aunque estos primeros guardianes no tenían el concepto de policía tal como lo entendemos hoy, sí representaban los cimientos de una institución destinada a proteger a la comunidad y garantizar el cumplimiento de normas básicas. Con el paso del tiempo, estas funciones evolucionarían y se volverían más sofisticadas, dando forma a los primeros sistemas policiales de la historia. En las civilizaciones más avanzadas de la antigüedad surgieron estructuras de control social mucho más claras, que acercan la historia a lo que hoy reconocemos como labores policiales. En el Egipto faraónico, por ejemplo, existían grupos organizados encargados de vigilar palacios, templos y almacenes. Eran conocidos por su disciplina y por usar perros y monos entrenados para ayudar en tareas de control y persecución. En Mesopotamia, los códigos legales, como el de Hammurabi, establecieron normas estrictas y castigos específicos, lo que impulsó la existencia de funcionarios responsables de hacer cumplir la ley y resolver disputas entre ciudadanos. Mientras tanto, en la antigua China, bajo dinastías como la Qin y la Han, se desarrollaron sistemas centralizados que supervisaban tanto a funcionarios como a la población común, combinando vigilancia, patrullaje y funciones administrativas. Estas civilizaciones demostraban que la necesidad de mantener el orden iba más allá de la simple fuerza, requería organización, reglas claras y figuras con autoridad legítima. Aunque estos guardianes no eran policías en el sentido moderno, ya formaban parte de una institución en evolución constante, encargada de proteger a la sociedad y asegurar que las normas se cumplieran. Fue en este terreno fértil donde comenzaron a germinar los elementos que más adelante transformarían la seguridad ciudadana en una profesión reconocida. El Imperio Romano fue una de las primeras sociedades en desarrollar un sistema de seguridad verdaderamente estructurado y funcional, que combinaba vigilancia, prevención y respuesta directa a conflictos. Roma entendió que una ciudad en crecimiento, con comercio activo, barrios densos y una población diversa, necesitaba algo más que soldados y funcionarios dispersos. Así surgieron los vigiles, una fuerza creada en el siglo I después de Cristo para patrullar las calles durante la noche, apagar incendios y prevenir disturbios. Equipados con linternas, bastones y a veces armas ligeras, recorrían los barrios para disuadir delitos, ayudar a ciudadanos y mantener un control básico en la vida urbana. Además de los vigiles, existían los cohortes urbanas, unidades más militarizadas encargadas de controlar tumultos y responder a amenazas más grandes dentro de la ciudad. A esta estructura se sumaban funcionarios que supervisaban mercados, pesos y medidas, protegiendo a la población del fraude y de abusos comerciales. En conjunto, Roma creó un modelo que combinaba vigilancia constante, intervención rápida y supervisión legal, sentando un precedente para futuras instituciones policiales. Aunque no eran una policía moderna en el sentido estricto, los romanos establecieron por primera vez un sistema integral con roles claramente definidos, jerarquías y responsabilidades precisas. Este modelo demostró que el orden público podía organizarse de manera profesional y sistemática, una lección que influiría en muchas sociedades posteriores. Tras la caída del Imperio Romano, Europa entró en un periodo donde la seguridad dejó de ser responsabilidad de un Estado centralizado y pasó a depender en gran medida de comunidades locales y señores feudales. En las aldeas y pequeños pueblos surgieron sistemas de vigilancia basados en la cooperación entre vecinos. Uno de los más conocidos fue el Way and Cry, una práctica en la que todos los habitantes debían unirse para perseguir y capturar a cualquier persona sorprendida cometiendo un delito. Este mecanismo no solo servía para detener criminales, sino que también reforzaba la idea
de que mantener el orden era una responsabilidad compartida. Durante este periodo aparecieron figuras como los alguaciles, sheriffs y constables, que cumplían funciones de supervisión, recaudación de impuestos y resolución de disputas menores. No existían patrullas organizadas ni cuerpos entrenados, pero sí una estructura mínima que ayudaba a prevenir abusos y a imponer justicia local. En muchos casos, estos cargos eran asignados a ciudadanos comunes, quienes los ejercían temporalmente sin recibir un salario fijo, lo que hacía que la eficiencia del sistema dependiera de la voluntad y la capacidad de cada comunidad. Aún así, este modelo comunitario fue crucial para el desarrollo posterior de la policía. Representó una transición entre el orden centralizado de Roma y la profesionalización moderna. Mostró que la seguridad urbana requería vigilancia constante, supervisión de autoridades locales y participación activa de la población, elementos que más tarde se convertirían en pilares fundamentales de las instituciones policiales contemporáneas. A medida que Europa entró en la Edad Moderna, las ciudades crecieron, el comercio se intensificó y la vida urbana se volvió más compleja. Esta transformación hizo evidente que los sistemas basados en voluntarios y vigilancia comunitaria ya no eran suficientes para mantener el orden. Fue entonces cuando aparecieron los primeros cuerpos policiales profesionalizados, diseñados específicamente para vigilar, investigar y prevenir delitos dentro de entornos urbanos en rápida expansión. Uno de los primeros ejemplos claros surgió en Francia, donde en 1667, Luis XIV creó la Tenencia de Policía de París, considerada por muchos como la primera institución policial moderna. Esta organización estaba formada por agentes con funciones definidas, salarios estables y una jerarquía estructurada. Su misión era imponer orden en una ciudad abarrotada, controlar incendios, supervisar mercados, investigar crímenes y monitorear actividades públicas. Con el tiempo, este modelo inspiró a otros países europeos a crear sus propios cuerpos policiales centralizados. En paralelo, la vigilancia nocturna, que antes dependía de ciudadanos comunes, comenzó a profesionalizarse. Las patrullas ya no eran improvisadas, sino compuestas por hombres entrenados que recorrían las calles de forma sistemática, documentaban incidentes y respondían a emergencias. Esta transición marcó un punto decisivo. La seguridad dejó de ser un deber circunstancial de los habitantes y se convirtió en el trabajo formal de personas dedicadas exclusivamente a ello. Estos nuevos cuerpos policiales no solo mejoraron la seguridad, sino que establecieron principios que serían esenciales para el futuro: disciplina, organización, supervisión estatal y responsabilidad pública. Con este avance, Europa se preparaba para el surgimiento del modelo de policía que hoy conocemos. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, el concepto de policía comenzó a transformarse profundamente debido al crecimiento acelerado de las ciudades, la llegada de nuevas tecnologías y el aumento de la complejidad social. Las fuerzas policiales en distintas partes del mundo dejaron atrás las estructuras rudimentarias y se enfocaron en la profesionalización. Se crearon academias formales, se establecieron procesos de selección más rigurosos y se implementaron manuales de procedimientos que definían cómo actuar ante distintos tipos de delitos. Al mismo tiempo, surgieron unidades especializadas, como brigadas de homicidios, divisiones de tránsito y departamentos de investigación científica que utilizaban métodos de análisis cada vez más avanzados para resolver crímenes. Durante este periodo también tomó forma el concepto de policía preventiva, inspirado en el modelo creado en Londres pero adaptado a las necesidades de cada país. Se priorizó la presencia constante en las calles, con la idea de que la simple visibilidad de un oficial podría disuadir delitos antes de que sucedieran. Además, el desarrollo del telégrafo, el teléfono y más tarde el automóvil revolucionaron la rapidez con la que una fuerza policial podía responder a emergencias y coordinar operativos. Así, la institución comenzó a verse no solo como una autoridad que sancionaba, sino como una herramienta fundamental para mantener el orden en sociedades cada vez más dinámicas y tecnológicamente conectadas. A medida que avanzaba el siglo XX, la policía dio un salto enorme gracias al desarrollo de técnicas científicas aplicadas a la criminología. La identificación por huellas dactilares, que comenzó a usarse ampliamente en las primeras décadas del siglo, permitió vincular sospechosos con escenas del crimen
de manera mucho más precisa que nunca. Poco después, la balística forense revolucionó la investigación de delitos con armas de fuego, y la fotografía criminal empezó a documentar evidencias y rostros, con un nivel de detalle imposible de obtener en épocas anteriores. Con el tiempo surgieron laboratorios especializados, donde químicos, médicos, biólogos y analistas trabajaban junto con los agentes para resolver casos complejos, basándose en pruebas objetivas. La segunda mitad del siglo trajo otra revolución gracias a las computadoras, las bases de datos y, finalmente, la digitalización total de la información policial. El acceso instantáneo a registros, antecedentes, huellas y perfiles permitió un trabajo más coordinado entre distintas regiones y países. Y ya hacia finales del siglo XX y comienzos del XXI, el uso de cámaras de vigilancia, sistemas de reconocimiento, comunicación en tiempo real y análisis de datos transformó por completo la forma en que se prevenían y resolvían delitos. En esta etapa, la policía dejó de ser únicamente una institución de patrullaje físico para convertirse en una entidad híbrida, donde la tecnología y la estrategia se complementan para enfrentar problemas cada vez más sofisticados. En el siglo XXI, la policía se ha convertido en una institución mucho más compleja que en cualquier otra época de la historia. Hoy, no solo se ocupa de patrullar calles y responder emergencias, sino que también enfrenta delitos cibernéticos, crimen organizado internacional, terrorismo, trata de personas y fraude digital, amenazas que trascienden fronteras y requieren cooperación global. Los agentes deben dominar tecnologías avanzadas, desde análisis de datos hasta sistemas de vigilancia inteligentes, y trabajar junto a especialistas de diversas áreas. Sin embargo, esta expansión de funciones también ha traído consigo desafíos profundos, pues la rapidez con la que cambia el mundo suele superar la velocidad con la que se adaptan los sistemas de seguridad. Al mismo tiempo, en muchos países han surgido movimientos que piden reformas para mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y la relación entre la policía y las comunidades. La discusión sobre el uso de la fuerza, los sesgos institucionales y la necesidad de modelos más preventivos que reactivos ha llevado a replantear el propósito de la institución. Cada vez más se reconoce la importancia de la capacitación emocional, la mediación de conflictos y el trabajo comunitario, así como la integración de especialistas en salud mental y apoyo social. La policía del presente y del futuro se encuentra en una etapa de transformación continua, tratando de equilibrar autoridad, tecnología, derechos ciudadanos y nuevas demandas sociales. Y así llegamos al final de este recorrido por la fascinante y compleja historia del origen de la policía, una institución que ha cambiado, tanto desde aquellos primeros guardianes nocturnos hasta los cuerpos modernos que enfrentan desafíos globales. Como siempre, espero que este viaje histórico te haya dejado algo nuevo para reflexionar, especialmente sobre cómo las sociedades han ido moldeando a quienes velan por el orden y la seguridad. Si te gustan estos contenidos y quieres seguir explorando conmigo los orígenes de todo lo que nos rodea, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Gracias por acompañarme en esta historia, y nos vemos en el siguiente capítulo.